Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde entrevistamos a gente que está haciendo cosas en Denver, Colorado, y hoy tenemos a Rodolfo Cárdenas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, en este momento conduzco un programa de radio en la estación 1150 AM y 96.1 FM. Es un programa de radio en el que tenemos noticias, tenemos entrevistados, tenemos comentarios y nos enfocamos precisamente en temas que de una manera u otra impactan a la comunidad latina. Claro. Es importante mencionar que nuestro noticiero que tenemos aquí a las 7 y a las 8 de la mañana es el único noticiero en vivo, en español, a esa hora de la mañana, en radio, en el estado de Colorado. Imagínate. Ya. Y ahorita es cómico porque se está viendo del otro lado. Generalmente se ve de allá para acá y ahorita estamos filmando del otro lado porque Exacto. estamos pasando como de la radio a lo digital, que es el podcast. Exacto. Y una de las cosas que a mí me interesa mucho es que tú has estado involucrado en la comunidad latina por muchísimo tiempo y siento que has traído muchísima gente junta y también has ayudado a mucha gente a crecer. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ayudas a la gente a involucrarse un poco más en la comunidad? Ya. Bueno, mira, realmente para mí fue una gran sorpresa cuando llegué aquí a Colorado en el año 1979. Imagínate. Y mi primera reacción fue cuando iba a la universidad y escuché una estación de radio en español. Yo dije, ¿qué es esto? No puede ser. Claro. Nunca me imaginé que más tarde yo iba a estar trabajando en esa estación. Y entonces, gracias a esa estación me di cuenta que había una comunidad latina aquí en Denver. No tan grande, indudablemente, como la que tenemos ahora, pero una comunidad realmente que hacía un gran aporte al Estado. Y cuando tú llegaste, tú viniste de Venezuela. Sí. Y cuando llegaste aquí, ¿por qué te mudaste a Denver? Bueno, nos vinimos de Venezuela porque mi esposa había sido becada por el gobierno venezolano con un plan de becas que tenía en esa oportunidad que se llamaba el Plan de Becas Mariscal de Ayacucho. Entonces mi esposa fue becada para venir a hacer una maestría aquí. Y entonces decidimos y nos vinimos, desde Venezuela, dos jovencitos. O sea, estaban estudiando en eso. Sí, bueno, ya mi esposa ya se había graduado de la universidad, la licenciatura. Y venía a hacer la maestría, y yo iba a cambiar totalmente de profesión también, porque lo que yo siempre quise hacer fue lo que estoy haciendo ahorita, Entonces empacamos y nos fuimos, llegamos a Nueva York en el año 79, el 13 de abril de 1979. Imagínate. Llegamos a Nueva York y allá comenzamos nuestros estudios de inglés como segundo idioma. Y luego empezamos a buscar un lugar a donde pudiéramos irnos, que hubiese una universidad que le ofreciera a ella la carrera que ella quería y lo que yo quería también hacer. Y así fue como encontramos a Colorado y la Universidad de Colorado en Boulder. Entonces, a mediados de agosto de ese mismo año, nos mudamos de Nueva York a Boulder. Y realmente llegar a Boulder fue maravilloso, porque viniendo del Táchira, en Venezuela, la región de los Andes, llegamos a Boulder, nos encontramos con algo súper montañas similar. también y todo lo demás. Además, en una ciudad netamente estudiantil como Mérida, por ejemplo, allá en Venezuela. Claro. Y entonces estudiantes de todas partes del mundo. Entonces eso te hacía sentir un poco más cómodo realmente, el hecho de que había gente, jóvenes también, de muchas culturas, y que todos estábamos aprendiendo inglés como segundo idioma y hablando inglés con acento también. Imagínate. Y entonces cuando tú llegaste a Boulder, ¿fue donde empezaste tu carrera en el mundo de la comunicación? Ya, bueno, estaba en mi último año de la universidad cuando se me presentó la primera oportunidad de hacer radio. Y fue muy interesante porque la radio quedaba en Windsor. Es una ciudad que está hacia el norte de Colorado, cerca de Greeley.
Y entonces, pues tenía que levantarme muy tempranito porque iba a la universidad y además ya me asignaron el programa de la mañana, que empezaba a las 5:30, 6 de la mañana. Ok, Entonces tenía que salir de Boulder muy temprano y yo claro, finalizaba mis clases como a las 11 más o menos. ok, Entonces fue una época un poquito difícil, pero maravillosa. Y algo que yo nunca me canso de repetir fue que la comunidad allá en el norte de Colorado me abrió las puertas de sus corazones y las puertas de sus casas también, en realidad, ¿no? wow. Y básicamente me adoptaron, ¿no? Ujú, Y fue muy lindo sentir ese cariño de la gente, sí. que todavía lo siento después Claro, de no, es tantos que años. es muy gracioso porque cualquier persona que tú saludas en la calle o recién conoces, le mencionas a Rodolfo Cárdenas y sí, yo lo escucho a él, tengo tiempo y no sé qué, me ha dado estos tips, No, como que has estado siempre súper involucrado en la vida de la gente que vive aquí en Colorado, como ya, que te conocen mucho. Entonces es muy interesante cómo has ido creciendo tú, pero también viendo la ciudad crecer. naturalmente, naturalmente. Y entonces, bueno, en aquellos años, ah, finalicé no, la universidad y la comunidad allá en el norte celebró mi graduación en la Imagínate. universidad. Fue Wow. lindo realmente. Y estando allá, de repente, me surge una oportunidad de venirme a Denver. Ok. A otra estación de radio que estaba aquí en Denver, aquella que primero escuché yo, que no sabía ni me Ajá. imaginaba que había una estación de radio. Entonces, esa estación de radio me invitó a que me fuera con ellos y yo dije, ok, muy bien. Y me fui a medio tiempo, solamente trabajando medio tiempo, porque yo en la otra, en la de Windsor, yo era tiempo completo. Ok. Pero en ese momento solamente tenía en una posición de medio tiempo y decidí aceptarla porque, primero que nada, mi esposa no podía conseguir trabajo en Greeley, bueno, vivíamos en Greeley, pero Claro. yo trabajaba porque No sé. decían, overqualified. Ajá. Y yo decía, bueno, estando en Denver, en la capital, así sea medio tiempo, pero va a tener mi esposa más oportunidades de poder trabajar. Y efectivamente, ah, llegamos a Denver y ella encontró trabajo en las escuelas públicas de Boulder. Ok. Entonces decidimos ubicarnos en la mitad. Yo estaba Ujú. trabajando en Denver Ajá. y ella en Boulder, entonces decidimos vivir en Westminster. En Westminster, ok. Y ahí, Que ahí estábamos en ahorita, la mitad. claro, y ahorita me imagino el cambio que has visto a través de los años, lo que era Westminster antes y lo que es No, ahorita, ¿no? ahora ni lo conozco Casi que es prácticamente. una ciudad. En estos días yo venía manejando desde Boulder hasta Denver y hay casas a través de toda la vía porque ha crecido tanto, casi que se Ujú. unen. Ya. Sí, no, es impresionante. Entonces, ese vínculo con la comunidad fue lo que me permitió realmente ah, salir adelante, surgir y trabajar muy fuerte y darme cuenta al mismo tiempo la cantidad de problemas que tenía nuestra comunidad, Ujú. la cantidad de ayuda que necesitaba en términos de educación, en términos de salud, en términos de inmigración. You know. Sí, ¿y esto Entonces, era una estación latina o...? sí, una Ok, estación una latina, estación que latina. inclusive fue la primera estación de radio en español que hubo aquí en Colorado. Ok, Y la fundó un señor que se llamaba Francisco Sánchez y todo el mundo lo conocía como Don Paco Sánchez. ok. Y él compró esa estación de radio en el año 1954. Wow. Fue la primera estación de radio en español aquí en Colorado y que su dueño era precisamente un latino, él Ujú. venía de México. ¿Y esos programas que transmitían en esa radio eran todos grabados aquí en Denver o también retransmitían No, de otros lados? no, era todo en vivo desde aquí, Ok, desde Denver, sí. ok. Y yo tenía el horario de la tarde primero me dieron, luego el horario de la mañana y ahí estuve hasta que llegó la oportunidad de hacer televisión. Ok, Entonces fue cuando Telemundo me llamó y el gerente me dijo, estamos pensando en hacer esto, ¿tú crees que? Le digo yo, claro que sí. claro. Y estaba la gente sorprendida porque me imagino que en esos entonces la comunidad latina era mayormente mexicanos, ¿no? Sí,
el mayor número de población latina era de México. Ok. Y como te digo, fue una gente que me abrió sus corazones y las puertas de sus casas. Claro. También, Y ¿no? me imagino que te reconocían mucho por el acento que era Claro, diferente. claro. En los primeros días inclusive fue medio Ajá. simpático porque decían, oiga, usted no habla mexicano, ¿de dónde es usted? ¿No? Yo digo, bueno, soy de Venezuela. Y entonces me relacionaban con las novelas Oh, venezolanas imagínate. que habían en ese momento en el aire y que transmitía Univisión más que todo, ¿no? Claro. Y entonces inclusive yo empecé a utilizar algunos términos, ¿no? Venezolanos y a la gente le gustaba, ¿no? Claro, sí. Ah, y entonces, e inclusive a veces me llamaban y me preguntaban, mira, ¿qué significa esto? ¿No? Ajá. Y entonces yo decía, bueno, esto significa tal cosa, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces fue muy simpático esos primeros años. Y entonces mi involucramiento con la comunidad surgió precisamente a raíz de las necesidades que tenía la comunidad. Ujú. Además yo era parte de esta comunidad Claro, también, ¿no? claro, claro. Entonces fue muy lindo realmente contar con ese cariño y sobre todo poder, desde mi posición donde estaba, poder hacer algo por la comunidad. Claro. Y luego, como dice la gente, se le puso una cara a la voz Ujú. cuando comienzo a hacer el noticiero en español, En que fue España. primera vez en Telemundo. Ok, Ujú. ok, qué chévere. Sí. ¿Y por cuánto tiempo estuviste haciendo ese Estuve en noticiero? Telemundo como hasta el año 95. Hasta el 95, Sí, ok, que ok. fue cuando Univision me invita, entonces Univision no tenía noticiero, y Ajá, entonces me invita a Univision a, ¿por qué no vienes y hablamos y tal? Y entonces pues fui a Univision y me gustó la invitación que me hicieron, y entonces quedamos en que iba a empezar el 15 de enero de 1995. Entonces estuve en Telemundo hasta el 14 de ajá, enero, el 15 ya estaba en Univisión, pero no podía salir al aire todavía debido al contrato que tenía con Telemundo. ok. Entonces en esos primeros meses, desde enero hasta mayo, que fue cuando logramos tener el primer noticiero, entonces estábamos en preparación, creando el noticiero, y créelo o no, éramos 3 personas solamente. En Wow, todo el, qué en loco. todo el departamento de noticias, ¿no? Estaba mi amigo de toda la vida, Luis Canela, que fue nuestro presentador de deportes por tantos Ujú, años, en Univisión también, estaba Luis Canela, estaba el director técnico también, que boliviano, ok, y yo, eso era ok. todo. Entonces ya ahí, como a partir de ese momento, también se empezaron a ver otras personas de otros lados. Exacto, Ok, exacto, ¿no? estamos ya en el año 2024. Eh, ¿qué, qué crees que le hace falta a la comunidad latina? ¿Qué ves en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos, qué piensas tú sobre Claro. eso? Mira, te lo voy a decir con algo que me pasó Ok, hace mucho tiempo, no mucho tiempo, pero estuve colaborando en un instituto de broadcasting ok. acá. La idea era tener los cursos también en español, y se hizo, Ujú, afortunadamente. Entonces yo participé en ese proyecto y estuve como asesor, inclusive estuve como instructor también cuando tenía tiempo de hacerlo. ujú. Enseñaba uno de los cursos que era Introducción a Broadcasting, ¿no? Y una vez me dice el director de esa escuela, el director en ese momento, me dice, estábamos hablando precisamente así, ¿no? de este tipo de cosas, y me pregunta, o me dice, mejor dicho, me dice, Rodolfo, ¿tú sabes cuál es el problema con los latinos? Ujú. Y le digo yo, ¿cuál? Y me dice que los latinos están en contra de los mismos latinos. Le digo, Mm, ¿cómo es eso? Me dice, sí, no hay unión. sí, Y yo me quedé no solamente atónito de que fuera un señor de aquí, precisamente, quien me dijera eso, sí. sino que me costaba quizás admitirlo. Pero Ujú, yo creo que quizás ese es uno de las principales, ¿no? Situaciones que tenemos acá. Nosotros tenemos que unirnos ujú. más, ¿no? Y te lo digo con otro ejemplo que me decía, este es un señor que estaba sacando cangrejos y Ujú. tenía 2 baldes, ¿no? de plástico, uno con tapa y otro sin tapa. Entonces sacaba un cangrejo, lo miraba y abría la tapa y lo metía. Sacaba otro cangrejo, lo miraba y lo metía en el que estaba sin tapa. Y un señor que está observando le dice, oye,
veo que metes aquí, esto lo tapas y aquí tienes los cangrejos y esto no tapas, no te da temor de que se vayan a escapar. Y digo, no, esos son latinos. Oh, Cuando hay uno que quiere salir, el otro lo empuja hacia abajo. Y me quedé pensando en esto y dije, wow, ¿será posible? Pero lamentablemente es así. Y entonces eso es algo que tenemos que aprender, que tenemos que estar muy unidos, que si queremos salir adelante tenemos que, porque en la unión está la fuerza, como claro, les han dicho, no, ¿no? sí. Entonces yo creo que esa es una de las principales situaciones que vemos en ¿Y nuestra cómo crees comunidad. que la comunidad latina se puede unir más? Eso es personal. Es Ok, simplemente que cada quien acepte, ¿no? Lo que somos y más nada. Me he conseguido aquí con personajes latinos en el que, ay no, este grupo no, porque este no. Yo soy de ujú, otro grupo diferente, ¿no? ujú, Entonces, hasta que no nos quitemos toda esa cantidad de tonterías de la cabeza, ¿no? No vamos a poder alinearnos y ir todos por la misma dirección. ok, Ah, el hecho de que, bueno, yo soy venezolano, tú eres de México, tú eres de Colombia, no importa, somos todos claro, no latinos y importa. estamos en un país que no es el nuestro, No es el, ¿no? sí, que nos tenemos Entonces, que ayudar. entonces tenemos que ayudarnos mutuamente y tenemos que estar unidos Sí. para poder conseguir lo que se quiere Sí, sí, y conseguir. hay también hay mucha desinformación en todo lo que va con temas legales. No Claro. yo que trabajo vendiendo propiedades también, hay veces que me llegan clientes y me dicen, es que me dijeron esto y es como tan lejos de la realidad Ujú. que uno queda como que, pero ¿cómo hay alguien, sabes, diciendo ese tipo de cosas? Ya. Entonces, también está, creo yo, enfocarse en las personas que sí te puedan ayudar, ¿no? Claro, sí. Y afortunadamente tenemos gente brillante en Ujú. nuestra comunidad, Sí, brillante sí, realmente, sí, sí. de todas las esferas y de todos los tamaños y de todos los colores y de todas las Sí, edades, ¿no? por eso los invitamos a escuchar la 11:50 todo Ya. qué día. Lunes a viernes, ¿no? A partir de las 6:45 de la mañana y estamos hasta las 9 de la mañana. Y después de las 9 hay programas muy interesantes Ujú. también aquí en nuestra estación de radio. Am, pero yo creo que sí, ¿no? Esa es ese es lo más importante, que nos demos cuenta de quiénes somos y de que la única forma de avanzar es ayudándonos los unos a los otros. Sí. Y como te decía, hay gente brillante en Ujú. nuestra comunidad. Sí, sí, Yo sí. he entrevistado aquí jóvenes, ¿no? Que han sido becados para las mejores universidades del país precisamente por su aprovechamiento. Claro. Hace poco tuve un joven que se iba para China a estudiar porque estuvo aquí estudiando mandarín, que le dieron la oportunidad en la preparatoria donde estaba y ya tenía el suficiente nivel para irse a estudiar a China. Wow. ¿Entiendes? Sí. Gente brillante. Tuve una niña que la becó Harvard con todos los gastos pagos. Entrevisté a una niña que se graduó summa cum laude. Ujú. Y una de las universidades aquí precisamente la becó para hacer su maestría e incluso doctorado. Imagínate. Tenemos Sí, gente es muy gente brillante, increíble. muy brillante. También hemos escuchado noticias de venezolanos. Bueno, también nosotros que cuando hay una noticia venezolana todo se expande muchísimo entre Ya. nosotros, pero que sí, trabajan en SpaceX y en la Sí, NASA y exacto. nosotros como que, wow, me acuerdo que cuando el tema que hubo unas inundaciones y se quedaron unos niños atrapados, estaba una venezolana ahí trabajando, Ayudando, claro. ayudando Ya, con Elon Musk y fue ya. como que, wow, mira dónde está esa persona. Sí, sí, son ejemplos que están todo el tiempo latentes con gente de todas partes de América Latina realmente. Nosotros Claro, en la televisión tuvimos un proyecto muy lindo que se llamaba Periodistas del Mañana. ok, Y era increíble ver esos niños que estaban desde cuarto grado hasta último año de bachillerato participando en ese concurso. Y yo incluso aquí el año pasado tuvimos el proyecto de El Reportero del Mes, ok, en el que yo invitaba a los jóvenes a participar, los que ajá, hablaban español, a participar en ese proyecto. Y yo les decía, es una responsabilidad muy grande, porque primero porque lo que tú produzcas de noticias va a estar en mi noticiero. claro, Y en un mes los formábamos, porque no solamente los enseñábamos a escribir un script para noticias, ¿no? Cómo se escribe una noticia, ¿no? Cómo se proyecta la noticia, cómo se transmite la noticia. sí, Pero nos encontramos con jóvenes que era impresionante escucharlos. Tú sí, escuchas a sí, estos sí, niños dando una noticia y tú dices,
wow, Sí, parece sí, mentira. sí. No, es que se nota desde lejos la calidad cuando alguien, ¿sabes?, ha estudiado, porque ahorita como que estamos en esta época de la tecnología y eso, y mucha gente que puede empezar a hacer sus programas, así como lo hago yo, pero sí se nota, por decirte, cuando hacemos nosotros el programa de radio, la forma en cómo guías el programa y lo haces tan fácil de escuchar que es como que, wow, esto tiene como que tanta experiencia y tanta dedicación detrás. Es como cuando alguien no sabe montar bicicleta y estás con la persona que acaba de ganar el Tour de France. Es como que es Ya, otra cosa, es otra claro, cosa. claro. Pero, o sea, Ya. me parece excelente también porque tu programa se trata de eso, de traer a gente que está ayudando a la comunidad y también puedes traer muy buena información de lo que tú Claro, les estás informando también, porque tú curas esas noticias claro. y les das como un resumen Ya. también, ¿no? No, es muy importante. Incluso le digo a mis colegas, a los periodistas más jóvenes, le digo, nosotros tenemos una responsabilidad como comunicadores, Ujú. tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra comunidad. No Sí, se trata de llenar los 25 minutos que dura, o 20 minutos, o media hora que dura un noticiero de noticias. No, tenemos que buscar las noticias que impactan de una manera u otra a nuestra comunidad, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me hace recordar una vez que estuvimos en una reunión de directores de noticias de televisión y estaba de todos los canales, ¿no?, de aquí, de Denver, y pues yo estaba también representando la prensa hispana, ¿no?, el canal hispano. Y estaban hablando y tal, y que no sé qué, y finalmente yo, ¿no?, me incorporo a la conversación porque como que era entre ellos solamente, ¿no? Ok, Y digo yo, bueno, es que lo que puede ser noticias de primera plana para ustedes no necesariamente significa que sea noticia para mi comunidad. claro. Y se me quedan así mirando como, bueno, ¿y qué quieres tú decir con eso? Ajá. Digo, bueno, por ejemplo, ustedes estuvieron hablando acerca de este gatito que se quedó en un poste de luz y que vinieron los bomberos a rescatarlo. Para mí eso no es noticia Ujú. realmente. ¿Y qué le puede interesar a mi comunidad? En cambio, yo abrí mi noticiero Sí. con las elecciones que habían, por ejemplo, en Colombia. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad colombiana que le interesa saber qué Sí, está sí, pasando. sí. Entonces, eso fue para mí motivo de abrir el noticiero, Sí, y las una de las elecciones en cosas Colombia. que también cuando yo me mudé para acá, lo que sentí es que como la comunidad de aquí no está muy informada de lo que está pasando en el exterior, es muy de aquí. Ya, claro, por un lado porque cada quien está ensimismado en su propia vida y en su propia rutina, ¿no? Sí. Y entonces, cuando pueden informarse, es cuando van conduciendo, ¿no?, Ujú. a los trabajos, cuando de repente llegan a la casa y pueden sentarse después de todo un día de trabajo, un rato, a escuchar las noticias, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo siento que nosotros, y le digo eso a mis colegas más jóvenes, tenemos esa gran responsabilidad con nuestra comunidad, ¿no? Sí, sí. No solo de llenar el tiempo y de hablar, porque realmente si tú te pones a ver, Alberto, todo lo que sale en estos momentos es crímenes, tiroteos y Sí, sí, sí. aquello. Perdón, entonces yo digo, por supuesto son cosas que pasan en la ciudad, pero yo tengo que buscar otra cosa que realmente impacte a mi Ujú. comunidad. Sí, que ayuden a crecer. Y cómo, en ese punto, ¿cómo Perdón. has visto la ciudad, bueno, el estado de Colorado crecer? ¿Crees que es un estado próspero? Yo sé que tú también tienes familia en California. ¿Cómo, ya que tú has tenido un panorama como desde hace mucho tiempo de todo lo que es Estados Unidos, cómo ves el estado de Colorado? Mira, Colorado ha cambiado mucho. Ah, Cuando nosotros llegamos aquí en el año 79, era una comunidad muy pequeña. Bueno, pequeña para personas de Centro y Sudamérica, porque Ujú. más que todo la comunidad mexicana, ¿no? Además, no solamente la comunidad mexicana inmigrante, sino la comunidad mexicoamericana, que ya Ujú. estaba presente. Aquí tenemos gente de la comunidad mexicoamericana que son quinta, sexta, séptima, octava generación aquí en Colorado. Sí. Entonces, hemos visto el crecimiento de Colorado, hemos visto la diversidad, Ujú. ¿no?, de Colorado a través de los años. Entonces, Colorado es un estado en el que decíamos es ideal, por ejemplo, para criar a nuestros hijos. Es un Ujú. estado muy tranquilo. Lamentablemente todo eso ha ido cambiando. Ujú. Ah,
muchas cosas han estado pasando en materia de política, en materia de leyes, ¿no? Que han hasta cierto punto complicado la vida del Estado. Por eso quizás am, ah, muchas nuevas leyes que tratan de corregir esas situaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, una cantidad de gente que se mudó aquí a Colorado y que se sigue mudando a Colorado. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertas cosas que sucedieron, ¿no? en Colorado que muchos creen, y de repente yo también, que han impactado de alguna forma, ¿no?, la vida y la sociedad aquí en Colorado. Por ejemplo, la aprobación del uso de drogas, que antes eran ilícitas, bueno, siguen siendo ilícitas a nivel federal, pero que Claro. aquí, ¿no? Y eso al parecer ha creado una situación muy difícil, especialmente en la juventud, Sí, sí. ¿no? La situación de salud también ha sido algo que se sabía que existía el problema, pero no fue sino a raíz de la pandemia que como que reventó, que son los problemas de salud mental en los jóvenes, Sí. ¿no? Sí. Entonces, indudablemente, es muy difícil pensar en que eso no va a ocurrir cuando Claro. una ciudad se está, ¿no?, Creciendo. creciendo y recibiendo gente de todas partes, ¿no? Sí. Pero sí, indudablemente la ciudad y Denver y el estado de Colorado han atravesado por una serie de cambios Sí, y sí. continúan cambiando, ¿no? Sí, sí. Indudablemente. A mí, yo a veces digo, qué pena, por ejemplo, decir que el Estado, en este momento, que ocupa los primeros 5 lugares como los conductores más agresivos, es Colorado, Es Colorado, sí, imagínate. entonces, luego decir también que el estado donde más jóvenes menores de 17 años consumen ciertas drogas es Colorado también. Wow. Entonces, Sí. es algo que indudablemente sucede Sí. y hay que controlarlo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Mucha gente sí. dice, ¿cómo? Nuevas reglas, pero entonces tampoco queremos que haya mucha intervención del gobierno en nuestras vidas. Sí, sí. Y Entonces, lamentablemente es algo que pasa cuando también la ciudad empieza a ser como una metrópolis importante, ¿no? Porque yo recientemente también viví en Miami y me di cuenta de que todo lo que perdí cuando me fui para allá, o sea, dije, wow, Denver es como una ciudad mucho mejor para vivir, como porque, por decirte, teníamos problemas con el seguro, no habían doctores, muchas cosas. Y el tráfico era terrible, allá comparado como manejan aquí es otra cosa. Y también, sabes, a veces yo pongo un panorama, bueno, ok, a donde pudiera vivir en otras partes, pero tampoco es que hay muchas opciones cuando tú estás hablando de ciudades importantes en donde te ofrezca tanta calidad también porque aquí una de las cosas que me gusta de Denver es que si uno tiene, sabes, te puedes ir a la montaña, en menos de 30 minutos llegas a la montaña y te despejas de todo, puedes ir por una caminata, Ya. si es en invierno puedes ir a hacer snowboarding, como que te da acceso a tantas cosas en un espacio tan pequeño Ya. que me parece que también por eso es que mucha gente ha venido para acá, ¿no? Naturalmente, y ese contacto con la naturaleza que lo tenemos ahí mismo, ¿no? Ujú. Es sencillamente impresionante. Sigue siendo Colorado un estado precioso, indudablemente, pero como toda ciudad que crece y que se expande, pues con ello vienen también algunos problemas y algunas cosas. Claro. Pero Colorado sigue siendo un estado sencillamente maravilloso. Y en ese punto, ¿cómo ves la economía? ¿Cómo has visto crecer? Porque una de las cosas importantes, y a mí me gusta como indagar mucho en los temas, cuando yo estaba estudiando todo el tema de bienes raíces, tuve un profesor que tiene experiencia en Colorado porque su familia, su abuela era una de las agentes de bienes raíces más importantes de todo Denver. Entonces él tiene viendo bienes raíces desde chiquitico. Y él nos decía, bueno, es que en la recesión, eso fue todas las noticias que pasaban, que todas las casas se fueron súper para abajo, eso era un macro, eso era en todo Estados Unidos, pero no hubo una persona que realmente hiciera noticias en zonas pequeñas y investigara un poco qué pasó. Él nos contaba como que en el área de Wash Park, como en el área del centro de Denver, habían propiedades que nunca bajaron de precio porque
había gente que siempre las quiso. Claro. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, afortunadamente Colorado se ha destacado precisamente por ser un estado con una economía, ¿no? Fuerte. Y eso precisamente es lo que también ha invitado a muchas personas a mudarse a Colorado. Ya. ¿No? Nuestra economía, la accesibilidad a los trabajos e inclusive, ¿no? Los salarios que se pagan, ¿no? Las ciudades han estado aprobando ordenanzas en las que el salario sube cada año, ¿no? Lamentablemente, los salarios que no suben mucho son de los maestros y eso me da mucha tristeza porque como que no apreciamos realmente el trabajo del maestro. Sí, no lo Y valoran. la importancia que tiene, ¿no? O sea, estos señores y señoras son los que están, ¿no? Básicamente formando Sí. a los profesionales del mañana, ¿no? Sí, sí. Su responsabilidad es muy grande. Inclusive una vez tenía una de las noticias en la que decía que los primeros 10 países del mundo donde los profesores, donde los maestros tienen los salarios que merecen y la importancia que merece en esa sociedad, todos son asiáticos. Wow. Los 10 primeros, todos son asiáticos. Estados Unidos ni siquiera estaba en el 10º lugar. Sí, ¿Entiendes? eso es un cambio. Entonces, sí. pero localmente en Colorado, la economía siempre ha sido un factor que ha atraído y continúa atrayendo a mucha gente. Nosotros aquí tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos turismo, tenemos una cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso indudablemente ha hecho que Colorado mantenga una economía envidiable en comparación con otros estados. O sea, que tú piensas que invertir en Colorado tal vez sea como un sitio claro. seguro. Sí, Ok. por supuesto. Ok. Es maravilloso y especialmente en el sector que tú manejas, ¿no? En las bienes raíces. O sea, tú sí crees que invertir, porque hay de todo. Hay gente que dice, no, bienes raíces, no, yo no me meto en eso ya está súper inflado. Pero a mí me gusta escuchar los dos puntos de vista. ¿Tú piensas que invertir en bienes raíces es una buena idea? Yo pienso que es una excelente idea. Lo que pasa es que la gente está mal informada y yo realmente lamento no haber tenido acceso a la información que hay ahorita acerca de bienes raíces, acerca de inversiones en bienes raíces, porque inclusive eso fue lo que me detuvo a mí, por ejemplo, de adquirir casa antes de cuando lo hice, ¿no? Porque no tuve acceso a esa información. Bueno, además yo de repente puedo decir, no, es que también estaba muy metido en mi trabajo y tal. Sí, Claro. es posible, por supuesto. Pero es que ahora hay un acceso maravilloso y te informas y en tu propio idioma, ¿no? Te abren los ojos y te dicen, mira, esta es la realidad. Yo no tuve esa formación, sino muchos años después. Claro. Por eso yo compré casa muchos años después de lo que debí haberlo hecho. Claro, ¿entiendes? claro. Porque nunca tuve acceso a esa información. Eso ha cambiado muchísimo. Y entonces hoy las personas no solamente tienen acceso a esa información, sino, por ejemplo, no solo en bienes raíces, sino a lo que significa invertir, a lo que significa prepararse para el día de mañana cuando ya no pueda generar lo mismo que estaba generando antes. Entonces, afortunadamente hay esa información disponible en español que sirve muchísimo a la comunidad porque la gente está confundida. Sí. Porque no tenía la información, ¿no? Y actualmente ahorita parece mentira, hay mucha información. Hay mucha, pero demasiada. Pero al mismo tiempo, exactamente, al mismo tiempo, la competencia en el sector hace que mucha gente a lo mejor no preste mucha atención o desconfíe o se confunda. Sí, como que no hay tanta información y también la gente como que quiere hacer algo diferente y llamar un poco la atención y tal vez eso lleve a la desinformación también. Exacto, exacto. Pero por eso es que me gusta empezar este programa porque estamos hablando con la gente que en verdad ha experimentado todo lo que ha pasado y nos traiga la voz de la experiencia también. Claro, y una de las cosas que me gustaría compartir, ¿qué consejos
tienes para alguien que está tal vez pensando mudarse a Colorado o acaba de llegar? ¿Qué pueden hacer ellos como para estar mejor informados, para involucrarse un poco más en la comunidad latina? También hay muchas personas que están trabajando un trabajo que no les llena, ¿sabes? Pero solo lo agarran porque es lo que tienen. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Mira, como dicen, ¿no? Ustedes en el medio de bienes raíces, no importa que esta primera casa no sea exactamente la casa de tus sueños, pero es dar El primer paso. para luego poder hacerlo. Igualmente, eso sucede en los demás sectores de la vida, ¿no? Ok. Una persona que llega a Colorado tiene que informarse, tiene que buscar, ¿no? Dicen que quien pregunta a Roma llega, dice el viejo dicho, ¿no? Entonces, básicamente lo que la gente necesita hacer es hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Colombia, voy a ver si hay grupos de repente de colombianos aquí o organizaciones que no trabajan aquí y tal. Y esa es una primera forma de llegar, ¿no? Sí. Consultar precisamente, y eso es muy importante, consultar donde se va a obtener información verdadera y fidedigna, porque también lamentablemente hay demasiado engaño y demasiadas cosas que están pasando. Entonces, si yo por ejemplo quiero saber cómo trabaja aquí la Secretaría de Estado, me voy directamente al portal electrónico de la Secretaría y allí me explican inclusive en mi propio idioma si yo hablo español. Imagínate. O cualquier otro. Sí, una de las cosas que yo siempre pienso es como, sé curioso, como que si ves algo que solo te llama la atención, como que ve y pregunta, ¿qué pasa? Claro, que te digan que no te quieren dar información es lo peor que puede pasar. Y esos organismos ofrecen, ¿no?, esa información fidedigna. Al igual que en muchas otras partes, hay que tener cuidado porque surgen muchísimas cosas y se aprovechan, por ejemplo, de los recién llegados. Yo hace poco estuve conversando con una señora recién llegada que quería saber sobre sus posibilidades de arreglar sus documentos y tal, y le aconsejaron o le presentaron: mira, esta señora al parecer es muy buena haciendo esto, consulta a esta persona que supuestamente es experta en inmigración, pero ni siquiera era abogado de inmigración, era nada. Y bueno, para hacerte el cuento corto, terminó quitándole $3,000 y no hizo absolutamente nada. Me llama a mí, me sucedió esto, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente la puse en contacto con organizaciones que podían ayudarla de manera gratuita, porque hay organizaciones que ayudan en ese sentido. YAMLA, que es una de esas organizaciones, el Centro San Juan Diego, ¿no? Servicios Católicos de Inmigración, y a expertos abogados en inmigración en los que yo confío plenamente. Y uno de ellos fue muy amable en llamarla, en conversar con ella y ver de qué manera podía, ¿no?, ayudarla. Entonces, es simplemente buscar ¿no?, la ayuda correcta, y estar como dicen, con un ojo visor, ¿no? Claro. No creer todo lo que te dicen. Sí. Yo siempre hago como que hay tantas cosas aquí. Uno viene de Venezuela y generalmente tienes una sola opción y eso es lo que tienes que escoger. Pero aquí hay tantas opciones que uno está como un poco, como dicen aquí, overwhelmed. Lo que yo hago es como que generalmente pongo 3. Digo, ok, por decirte, voy a contratar a un plomero. Ok, voy a llamar a 3 personas. Claro. De esas 3, escojo uno. Y así voy con todo, porque tampoco uno no puede llamar a todo el repertorio de personas, porque te vas a sentir que hay demasiadas opciones y todos te dicen una cosa diferente. Pero hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, necesitaba un trabajo de concreto en mi casa, el driveway, que ya necesitaba, porque era el driveway original de la casa. Yo llamé como a 6 o 7 compañías que ofrecen servicios de concreto. Y después de escucharlas a todas y recibir sus presupuestos, me decidí por una. Claro. Y afortunadamente me hizo un gran trabajo, ¿no? Pero todas esas, no fue que las busqué a ver qué me dice Felipe o qué me dice el otro amigo. Sí. No, yo me voy a organizaciones, por ejemplo, que pueden dar esas referencias, ¿no? Por ejemplo, el Better Business Bureau de Colorado. ¿Entiendes? Sí. Donde te dan, para que una empresa, ¿no?, de cualquier tipo pueda estar allí en el bureau, tiene que tener
excelentes calificaciones. Ujú. ¿No? Entonces, cuando vas allí, tú sabes que vas a conseguir algo que realmente está calificado para hacer lo que tú necesitas Claro, hacer. claro. Entonces, como tú dices, es cuestión de hacer preguntas, es cuestión de ser un poquito curioso y decir, ok, vengo llegando ahorita, voy a ver exactamente qué es lo que tengo que hacer, cómo moverme en esta sociedad nueva a la que estoy llegando y cosas así para el estilo, ¿no? Claro. Y preguntar, porque acuérdate, quien pregunta a Roma llega, ¿eh? Bueno, en ese punto, muchísimas gracias por la entrevista, Seguro, un Rodolfo. placer. Muchísimas Placer. gracias. Y bueno, cuídense mucho. Estamos hablando y nos vemos para un próximo video. Adiós.